Alabado sea el nombre del Señor. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Poderoso es Dios, aleluya. En el libro de Génesis vive Jesús Santo, capítulo 22, dice, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Hay una palabra clave aquí, vive Jesús. Sabemos que el nombre de Dios es importante en todo momento. Pero hay una palabra aquí que yo voy a coger de clave. Dice, ordena. O sea, Dios le dio una orden. Dios no le dijo, sino que Dios ordena. Cuando Dios no ordena algo, vive Jesús, es una orden que Dios nos da. Y esa orden debemos de acatarla, vive Jesús, o sea, cumplirla. Cuando el rey antes ordenaba, vive Jesús, a alguien y no lo hacía, era muerte, reo de muerte, vive Jesús. Y aquí Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Vemos que Dios le había dado en los capítulos anteriores, Dios le había dado una promesa a Abraham que iba a tener un hijo. Vive Jesús. Si vamos al capítulo 18, dice que promesa del nacimiento de Isaac. Y Dios le prometió que a través de Isaac iba a salir generaciones, naciones, vive Jesús. Ahora, ¿cómo ahora vemos a Dios ordenando, después que había dicho, vive Jesús, que Isaac iba a ser la promesa y que de él iban a ser naciones, iban a ser como la arena del mar? ¿Acaso Dios está loco? Bueno, una mente carnal pensaría eso, vive Jesús. Si en estos tiempos Dios te dice que sacrifiques a tu hijo, tú rápido dices, no, esto no es de Dios, esto es el diablo. Porque nuestra mente carnal rápido corre a millas por minuto, por segundo. Pero vemos que esta orden que Dios le dio a este hombre, vive Jesús, él la cogió en serio. Porque Dios le había dicho que fuera y sacrificara en un monte a su hijo. Y dice que él se levantó muy temprano. Versículo 3 del 22 de Génesis. Y se llevó, ¿verdad?, los preparativos. Se llevó un asno, los siervos, a Isaac, se llevó la leña, porque tenía que tener todo para el holocausto, vive Jesús. Pero llegó un momento de que cuando iban caminando, el hijo le pregunta, en el versículo 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él le respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, y aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?
Y Abraham respondió, Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos, iban todos juntos, vive Jesús, caminando hacia la montaña. Nos vamos carnalmente, vive Jesús, y vemos que Abraham aquí pues dijo una mentira porque él sabía dónde estaba el sacrificio. Dios le había dicho que sacrificara a su hijo, pero el hijo echó de menos al sacrificio. Vive Jesús. Entonces, hizo pregunta, ¿verdad? Muchacho curioso. Pero padre, mira, llevamos todo, pero ¿y a dónde está el sacrificio? Y él le dijo, oh, Dios proveerá. O sea, carnalmente quizás nosotros decimos que él mintió. Pero él estaba seguro de que Dios lo estaba probando y que verdaderamente Dios iba a proveer y que Dios no iba a dejar que él sacrificara a su hijo, el hijo de la promesa, donde él le había prometido, o sea, Dios le había prometido que él iba a hacer naciones de él. O sea, tenemos que pensar que si Dios nos promete algo, pues tenemos que pensar en que eso es. Yo una vez iba a Puerto Rico, el Señor me mandó a una misión evangelística, vive Jesús. Y yo había viajado mucho en aviones. Y en los últimos tiempos yo había cogido miedo porque habían pasado tantas cosas y el avión pues se movía muchísimo, vive Jesús. Y entonces había dicho que no iba más a viajar en aviones. Y el Señor me mandó, a mí se me había olvidado que yo había dicho que no viajaba más en aviones. Pero cuando voy en el avión, algo me dice, oye, y tú dijiste que no te montabas más en aviones. Y yo me puse a pensar y yo, wow, me has cogido ahora, ya estoy aquí. ¿Qué voy a hacer? Pero el día anterior a ese día, cuando Dios me dijo que fuera a Puerto Rico, Dios me había dicho a mí que iba conmigo y volvía conmigo. Escucha esto, es importante. Las promesas de Dios son importantes, no las olvides. Y me acordé de que Dios me había dicho que Él iba y venía conmigo. Entonces yo dije, wow, no va a pasar nada, porque a mí Dios me dijo que iba conmigo a Puerto Rico y volvía conmigo a Búfalo. Quiere decir que yo voy a ir a Puerto Rico. Santa la basó. Santo, porque tú eres santo, mi Dios. Gracias, papá. Porque tú eres mi Dios. Ese es mi Dios. Aleluya. Oh santo Jabasaya, aquí Amanda. Santo eres mi Dios, aleluya, te alabo, te glorifico porque tú eres el gran yo soy. Tú estás siempre pendiente, Señor, a todas, aleluya, las tramas que a veces hace el enemigo, vive Jesús. O sea, Dios le había prometido a Abraham, vive Jesús, que de su hijo iban a nacer naciones. Y aunque Dios le había dicho, ve y sacrifícalo, pero Abraham sabía que Dios iba a hacer algo. Vive Jesús. Cuando yo iba en el avión, al lado mío iba un jovencito, iba temblando. Yo le dije, ¿qué te pasa? Me dice, ay, yo tengo miedo a los aviones. Y yo seguí hablándole y le dije, no tengas miedo porque esto es como mejor que los cajos. En los cajos pasan más accidentes.
y nosotros vamos a ir y llegar bien a Puerto Rico. La voz me había dicho, oye tú, que tienes miedo y no te montabas en aviones, que estás aquí. Pero sin embargo había un joven al lado mío que tenía más miedo que yo. Dios lo había llevado para que entonces yo lo comportara y le hablara, y entonces yo tomé la ocasión para la bendición, para hablarle de la palabra del Señor. Él me dijo que había estado en la iglesia, y yo le insté a que volviera, que no dejara al Señor, y seguía hablándolo hasta que cuando llegamos a Puerto Rico, allá nos despedimos, vive Jesús. Y él prometió de que iba a ir a la iglesia, vive Jesús. Entonces, aquí Abraham, Dios lo manda, vive Jesús. Le ordena, le da una orden. Es importante esa palabra, ordena. Dios no le dijo, sino que Dios le ordenó. Una orden se catea. Cuando Dios nos da una orden, cúmplela. Vive Jesús, porque vas a recibir bendición. Abraham fue y cató la orden, vive Jesús. Y cuando llegó allá, dice la palabra del Señor, que quiero que lean conmigo o lean en su casa, dice que entonces Abraham cogió al hijo y lo ató. Yo me imagino que si Abraham le hubiera dicho, hijo, tú eres el sacrificio, el hijo se hubiera ido a coger. Pero vemos que Abraham se mantuvo callado. Y cuando llegó, cogió al hijo y lo ató encima a Isaac. Aquella leña significaba la cruz de Cristo, vive Jesús. Jesús iba cargando donde mismo lo iban a sacrificar. Isaac iba cargando con lo mismo que lo iban a quemar, lo iban a sacrificar. Vive Jesús. Y por eso es que Isaac es tipo de Cristo. Y dice que, según dice la palabra, pues Isaac no dijo nada, o sea, la palabra no registra, ¿verdad? Que él se haya quejado. Y en el libro de Mateo dice que Jesús iba. Y también lo dice en Isaías 53, que dice que él iba como oveja al matadero, sin decir nada, vive Jesús. Muchas veces nosotros tenemos pruebas y que muchos nosotros nos quejamos delante de Dios, vive Jesús. No esperamos respuesta cuando estamos enfermos. No esperamos, vive Jesús, que Dios haga milagros en nuestras vidas, vive Jesús. Y Dios es poderoso, Dios es grande y Dios es misericordioso. Le doy gracias al Señor por el amor y la misericordia que ha tenido conmigo, vive Jesús. Porque le fallamos y Él se mantiene fiel. Abraham se mantuvo fiel. Él se acordaba, estoy seguro, de que Dios le había dicho, y entonces si hubiera sido uno de nosotros, dice, pero Señor, tú eres loco porque tú me dijiste que mi hijo iba a ser así, ahora dice que te lo dé. Vive Jesús. Yo tengo un testimonio de un hijo mío, vive Jesús, aleluya. Que tuve que ponerlo en las manos del Señor. Voy a coger cualquier momento para darle ese testimonio, vive Jesús. Porque en ese tiempo Dios me llamó como Abraham, vive Jesús. Yo tuve que darle a Dios, a mi hijo, porque mi hijo andaba perdido, vive Jesús. Y yo sé que hoy está en el seno del Señor porque el Señor me lo dijo, vive Jesús. Y cuando Dios nos da una orden, nosotros tenemos que poner su confianza.
Aunque pase lo que pase, la predicación anterior que estaba dando, o sea, di una de testimonio y anteriormente había dado una de Daniel cuando metieron a Daniel en el foso de los leones y le hicieron lo que le hicieron, pero él se mantuvo fiel. Haga lo que hagan en contra de nosotros, mantengámonos fiel. Daniel se mantuvo fiel. Los 3 hebreos amigos de Daniel se mantuvieron fiel. Vive Jesús. Cuando los metieron, ¿verdad?, en el horno de fuego, lean. Vive Jesús. La Biblia, lean. De eso a que lean la Biblia mientras ustedes están perdiendo el tiempo en ver televisión, en cosas en el teléfono y en tantas cosas. La Biblia edifica y la Biblia tiene tantas historias bonitas, vive Jesús, y tantas cosas que a veces nosotros nos perdemos porque le damos más importancia a las cosas materiales y otras cosas del mundo, satisfacción de la carne, que las cosas que Dios te puede traer. Dios edifica a través de esta palabra, vive Jesús. Dios glorifica, se glorifica y glorifica a su Hijo en nosotros a través de su palabra. Aquí Dios se glorificó a través de Abraham por la confianza que Abraham estuvo. Dice que cuando Abraham puso a Isaac, ¿verdad?, que lo ató en el 9, versículo 9 del capítulo 22 de Génesis, que extendió su mano, ¿verdad?, tomó el cuchillo para desgollar a su hijo. El número 11 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no has rehusado tu hijo, tu único hijo. Y entonces alzó Abraham sus ojos y miró aquí a espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y lo tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Vive Jesús. O sea, Abraham fue intersección por el ángel de Jehová que habló desde el cielo, la propia voz de Dios desde el cielo. Vive Jesús. Y lo detuvo porque sabía que Abraham era fiel. Vive Jesús. Y Abraham le había dicho a su hijo que Dios iba a proveer, ¿verdad?, en el versículo 8. Y así fue. El Señor proveyó, y dice que había un carnero, vive Jesús, en el versículo 13, que estaba trabado, se había enjedado, decimos nosotros, en un zarzal, y entonces Abraham fue y lo tomó en sacrificio por su hijo. Vive Jesús. Isaac fue liberado de aquella muerte horrible. Vive Jesús. Pero Jesucristo no fue liberado de la muerte de cruz. O sea, Él llegó al sacrificio como Dios lo había previsto. Vive Jesús. Porque Dios tenía planes con su Hijo. Y Dios tiene planes. Vive Jesús. No importa el tiempo que se tarde, no te desesperes. Vive Jesús. Porque estos tuvieron que caminar por esa sendero, vive Jesús. Y a la última, Isaac llevó la leña. A lo último fue atado, ¿verdad? Y Jesucristo fue por ese sendero cargando la cruz. Y a Él no lo ataron, a Él lo clavaron con clavos. Vive Jesús.
porque tenía que salir sangre de su cuerpo, la sangre que compró a precio de sangre a nosotros su pueblo, vive Jesús. Y Dios es fiel, y Dios había prometido a Abraham que su hijo iba a ser naciones. Si Dios te ha ordenado algo, no tardes en cumplirlo, porque la promesa que Dios te ha prometido, si tú cumples las ordenanzas que Dios te ha dado, Dios te va a bendecir y Dios va a cumplir sus promesas, no importa cómo sea, Dios va a cumplir su promesa, porque Dios es Dios y Dios lo que promete lo cumple. Dios probó a Abraham y Abraham se mantuvo fiel. Vive Jesús, él no se quejó. Él le podía decir al Señor, pero Señor, ¿qué pasa si tú prometiste que Isaac iba a ser naciones y me iba a bendecir toda la tierra a través de él? ¿Qué está pasando? Pero él no argumentó con Dios. No argumentes con Dios. Haz lo que Dios te dice. Vive Jesús. En la predicación anterior yo estaba predicando el testimonio de que Dios me usó en un culto que me invitaron. Y yo decía, perdón, yo decía, Señor, ¿y cómo lo voy a hacer? Y el Señor me iba mostrando. Y cuando llegó el tiempo que me dieron la parte, yo hice lo que Dios me dijo. Y hubo bendición. Todo el mundo allí recibió bendición. Y todo el mundo estaba sorprendido, vive Jesús. Yo le dije, a mí me llaman loco. A Ezequiel, Ezequiel, pues tú lo lees y parece un libro de un loco. Pero Dios hizo grandes cosas a través de Ezequiel. Y yo le dije, en el mundo a mí me llamaban loco porque yo hacía tantas cosas y tantas cosas locas, vive Jesús, y yo siempre he estado inventando tantas cosas, vive Jesús. Yo era artesano y de la basura hacía grandes cosas. Y yo dije, porque yo voy a hacer algo aquí que parece de locos. Y la gente me miraban y se reían cuando yo dije me decían que yo era loco, vive Jesús. Pero cuando ellos se dieron cuenta de lo que Dios iba a hacer, entonces se dieron cuenta de que parecía locura, pero fue para que ellos recibieran una bendición en ese momento. Esto aquí parece como un cuento de locos. Bueno, mira, Dios dice a Abraham que va a hacer naciones a través de Isaac, y ahora Dios le dice que vaya y lo sacrifique. ¿Acaso Dios es loco? No. Dios nos prueba a nosotros para ver si nosotros somos fieles y qué nosotros hacemos. Y si nosotros confiamos en Él. Daniel confió en Él. José confió en el Señor. Los tres hebreos confiaron en el Señor. Abraham confió en el Señor porque Dios le dio una orden. Repito, si Dios te ha dado una orden, cúmplela al pie de la letra. No tengas miedo, porque Dios te va a respaldar y tú vas a obtener victoria. Vive Jesús. Cuando Sansón se iba y era usado por Dios, hacía lo y una vez cogió unas hojas y le amajó mazos de hierba seca y después le prendió fuego y la tiró por un sembrado de los filisteos y las hojas cogiendo le quemaron. Vive Jesús. Y si leemos a Ezequiel, tantas cosas que Dios hizo a través de Ezequiel,
Vive Jesús. Y tanto estos profetas vive Jesús. Pero dice que el evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros es bendición. Haz lo que Dios te ordena, no tardes en cumplir, porque Dios va a cumplir esa promesa. Dios está esperando, vive Jesús, que el pueblo despierte y cumpla esas promesas que Dios le ha hecho y le ha ordenado, porque están durmiendo. Pero tan pronto el pueblo de Dios despierte y haga todas esas cosas que Dios ha ordenado, entonces Dios va a mandar a su Hijo, porque es una promesa. De la misma forma que Dios ha cumplido con Abraham y cumplió ahí con Abraham, lo va a hacer con nosotros. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. He predicado, Señor, tu palabra. Palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón y han salido a través de esta boca, Padre. Porque, Señor, tú eres el que me usa y yo siempre me pongo en tus manos. Yo nunca, Señor, hago un sketch o hago algo para dirigirme, sino que me siento aquí. Y cuando tú me llevas a tu palabra, por ahí, Señor, yo predico. Porque siempre he dependido de ti, Señor. No voy a depender de nada de lo que yo vea, ni de que yo oiga de otras personas, sino solamente de lo que yo vea de ti y oiga de ti, y que tú pongas en mi corazón. Y muchas veces tú me has dicho, eso no lo diga, y yo entonces no digo solamente lo que tú pones en mi corazón, que sale por la boca. Gracias, Padre, por usarme, por tener la confianza en mí, por sostenerme aún bajo todas estas persecuciones. Te doy gracias porque tú eres el alfa, el omega, el principio, el fin, el gran yo soy, el rey de reyes y señor de señores.